ciencia, deporte, ciclismo, triatlón. Esto es Running for All, tu podcast de referencia. Como he dicho antes, uno de los temas importantes dentro de esa planificación y que ahora está muy de moda, bueno, siempre ha estado de moda, puede ser la variante de carga interna y carga externa, ¿vale? Bueno, se ha ido ya Gabri, adiós. Y nos vemos. Y bueno, digo que está de moda porque mucha gente se pasó a la moda de los vatios, se olvidó un poquito del pulso, que podría ser el referente de carga interna más relevante, y ahora, sin embargo, cada vez vemos más entrenamientos por pulso, sobre todo en pretemporada, ¿no? Entonces, pues bueno, si queréis, el que quiera de los dos, que exponga un poquito bueno, primero, si eso aclaramos un poco lo que es la carga interna y externa, que la gente que tenga dudas. Correcto, qué es cada cosa, las diferencias y por qué es bueno quizá complementarlas, ¿vale? Que yo creo que ahí es donde está la clave de este tema. Bueno, lo primero, por ejemplo, la carga interna, ¿no? Pues por si hay alguien que no lo sabe, pues es el efecto, digamos, que causa el organismo, ¿no? En el organismo, pues un determinado esfuerzo, el que sea, en un entrenamiento, en función de la tarea que se haga, ¿no? Y por otro lado, lo que sería carga externa, pues esa cantidad de trabajo de esa tarea en cuestión, expresado en vatios, en el parámetro que se mida, ¿no? En tiempo, en desnivel, ritmo, velocidad, cualquiera de los que queráis, ¿no? Entonces serían las dos variables a modo de ejemplo para que no queden dudas, ¿no? Y ahora pues vamos a hablar un poquito de cada una de ellas, ¿no? De los puntos buenos, positivos y negativos de uno y los positivos y negativos de la otra. Si quieres, Jesús, nos podemos centrar en vatios, pulso y RPE, que quizás sean los más familiares para la gente. Si quieres comentar otro de pasada, vale, pero quizás esos tres, sí, ¿no? Claro. Que son los más relevantes. Perfecto. Bueno, es lo que ha dicho José, ¿no? En cuanto llegaron los vatios, pues la gente como que desechó el pulso, incluso la percepción del esfuerzo. Y yo pienso que son dos valores importantísimos. E incluso, vamos, la RP me encanta, sobre todo en deportistas experimentados, porque te van a dar un dato tan valioso que en el otro, en lo que es la carga externa, pueden estar camuflados por cualquier aspecto, ¿no? Y más, por ejemplo, ahora que están empezando las calores, que estamos viendo pulsos anómalos, tanto en competiciones como en entrenos, y nos pueden dar un valor pues muy bueno. También en pretemporada, como dice José, es súper importante, sobre todo en entrenos de endurance, a nivel de entrenos aeróbicos, ¿no? Para ver un poco lo que ya hemos comentado en otros tweets o en otros posts, a nivel de esa deriva cardíaca y demás. Entonces, conjugar las dos cosas, yo creo que es la clave. No, lógicamente, no quedarnos con ninguna, ni desechar ninguna de las otras. Pero es que hoy en día hay muchos que son reacios, ¿no? A ponerse el pulso, porque que si le estorba, que si tal, cual. Pero es que el valor que nos dan para ver también temas de desacople, aspectos extraños, ¿no? Que también pueden tener en cuenta relacionados con la nutrición, pues pienso que es importantísimo ese aspecto. Perfecto. Yo, bueno, totalmente de acuerdo, por supuesto. No creo que sea un debate entre si una u otra, sino más bien en cómo podemos sacarle partido o cómo podemos complementar todas para tener la información más completa posible, ¿no? Yo creo que de eso se trata. Al final sabemos que en la carga interna pues van a influenciar muchísimos factores ese valor si estamos hablando de frecuencia cardíaca, ¿no? Como ha comentado Jesús, la temperatura, la altitud, la nutrición, la humedad, que estemos más o menos cansados, estresados, nerviosos, las horas de sueño, en fin. Una infinidad de valores que, claro, si solamente tenemos uno, pues se queda un poco corta la información para poder sacar conclusiones. Quizás el valor, o sea, la métrica, por así decirlo, que una todo esto en deportistas experimentados, claro, sea el RPE. Y sobre todo, quizás, pues aparte de esas situaciones donde hay cambios, ¿no? Bruscos, por ejemplo, cambios de estaciones o cuando se entrena en altitud o cosas así, también es sobre todo muy interesante en deportes de montaña, ya sea pues mountain bike o bueno, otro tipo, ¿no? De deportes de montaña como el trail, por ejemplo. Al final, cuando nos enfrentamos a senderos técnicos, ya sea de subida, bajada, etcétera, pues es un poco complicado sacar conclusiones del esfuerzo o de a qué intensidad se está ejercitando realmente el deportista
cuando el propio terreno hace que nos tengamos que adaptar a este, ¿no? Y no se pueda llevar una potencia estable, o que a lo mejor, aunque no se esté generando potencia, como puede ser una bajada muy técnica, sí se está haciendo realmente un esfuerzo, ¿no? Así que También ahí está un poco el quid de la cuestión. la pregunta que nos hicieron también iba relacionado sobre cómo sacar zonas, ¿no? O cómo prescribir zonas, si no recuerdo mal, si por carga interna, externa, ¿no? Normalmente, la mayoría de los casos, a nivel de ciclismo, se suele prescribir, ¿no? Lógicamente en vatios, pero también solemos prescribir a veces, por supuesto, Claro. por pulso, establecer ese rango de pulso o incluso por RPE, ¿no? Si hay un recovery o algo así del estilo. Hay una problemática que yo veo, como por ejemplo el pulso en pretemporada, y es que cuando programas entrenamiento por pulso en pretemporada y tú miras luego la zona de potencia, la acumulación de tiempo en zonas de potencia al final del entreno, por regla general, acumula más tiempo en recovery que si lo mandas por vatio. Y no porque el vatio vaya más bajo cuando va rodando, sino simplemente porque hay algunos momentos donde la persona deja de pedalea menos que cuando va entrenando por vatio. Cuando una persona va pendiente de los vatios, como va mirando más veces la pantalla a los vatios y demás a los que va, termina pedaleando más tiempo en zona endurance. Entonces, yo utilizo personalmente el pulso, pero lo complemento con un rango de vatios para intentar que la persona no se salga de ahí también. Es decir, intenta por lo menos, o con alguna feedback previo para que la persona no se salga de ahí, porque si no me genera momentos de donde el pedaleo es más bajito, más corto, porque al final el pulso, como ya sabéis, no es completamente inmediato tampoco. El pulso tiende a ir a la baja en algunas personas, sobre todo las personas que tienen el pulso muy alto. El pulso cambia, yo qué sé, 5 pulsaciones a lo mejor si dejas de pedalear 20, 30 segundos. Bueno, deja de pedalear o pedalear más suave, me refiero, ¿vale? Ponte que vamos todo el rato a 200, de pronto te pones a 160 y tarda un poquito en bajar. Cada vez que tarda un poquito en bajar, has dejado de pedalear o has pedaleado más suave. Entonces, al final, si vas jugando con el pulso, muchas veces acumulas mucho tiempo en la zona 1, en recovery. Entonces, pues, bueno, intento marcarles también un feedback de vatios para que lleven los dos y que no tengan ese problema. Y luego, en cuanto has dicho, sobre todo establecer zonas de carga interna y externa, ¿no? Pero se refiere a nivel Creo que la pregunta era que si normalmente se prescriben zonas, o se establecen zonas en función de la carga interna, de elementos de carga interna o carga externa. Claro, es que lo primero que tiene que tener en cuenta la gente, y lo ha dicho Gabriel en su primera intervención, es que ya no se está prescribiendo por zona, se está prescribiendo por porcentaje de una referencia que puede ser el MFTP de WKO más actualizado, puede ser el LT2 de un test de lactato, puede ser un umbral ventilatorio 2, pero normalmente se prescribe por porcentaje de eso. ¿Qué pasa? Luego también el toque personal que le quiera dar el entrenador. Por ejemplo, gente con bastante peso, glucolítica. A mí me ha pasado una persona, 80 kilos, 440 más o menos de FTP 20 minutos y un MFTP de más de 400. A lo mejor lo mandas a rodar al 67% y estamos hablando de 280 vatios. Y llegaba muy cascado a casa y te das cuenta de que ese ritmo para él es un poquito excesivo. Entonces le bajas un poco, a lo mejor te bajas al 61, al 60 y lo comparas con esa carga interna, con ese RPE, con el pulso y demás para darte cuenta de que, bueno, de que a lo mejor esa persona en concreto tiene que bajar un poquito el ritmo de entrenamiento, por ejemplo, en los endurance, ¿vale? Hablando de una persona que además, por cierto, es muy glucolítica y demás. Esas peculiaridades se dan. Por eso la zona yo creo que es simplemente para contabilizar tiempo en zona. Por lo menos en mi percepción personal. Igual que como, por ejemplo, pues, otro ejemplo, a la hora de trabajar consumo de oxígeno, hay gente que tolera un porcentaje de 110, 12, o incluso gente que mucho más, gente que menos. También depende de la capacidad de sufrimiento de cada uno y de la experiencia, ¿no? Pero es lo que tú dices, que pero también... el problema es que cuando prescribimos un trabajo de consumo de oxígeno, realmente lo que estamos prescribiendo es un trabajo de PAM. De PAM entendía como P5, que ni siquiera es PAM. O sea,
que es otra cosa. Es una aproximación a la PAM, pero no es PAM, ¿vale? ¿Qué pasa? Que cuando tú te vas a la PAM real, después de hacer una prueba de esfuerzo o te vas al consumo de oxígeno real, te das cuenta que quizás estás trabajando por encima de ese consumo de oxígeno y estás tirando más de lo normal de vías energéticas anaeróbicas. ¿Y qué pasa? Que personas muy glucolíticas, a mí me pasa, la gente de rally le manda un 5x3 a 123, 125%, y si están en forma te la aguantan y te hacen la última al 130. Si le dice que la haga a tope, 130, 135. ¿Por qué? Porque la capacidad glucolítica, una persona de rally que además es bueno, pues le da. ¿Qué pasa? Le pones un diésel 5x3 al 120 y en la última se le ha rayado el disco. O sea, y ha petado, ¿sabes? Claro, por eso tiene que ser en porcentaje y no puede ser en zona. Imaginar una persona que tú le mandas en zona 5, ojo, zona 5, que eso puede ser 80 vatios de margen, ¿sabes? Que haga, por favor, una serie a tanto. O sea, imposible, en zona 5. Se pasaría, probablemente se pasaría de rosca. De hecho, ya los Garmin te dan, aunque marquen un porcentaje concreto, sin rango, ya el Garmin te da un rango y muchas veces oscila más de la cuenta. Sí, de hecho te da el rango ajustando un porcentaje por encima y un porcentaje por abajo de lo que tú le has marcado. Nuestro consejo, por lo menos creo que es unánime, es que se ajusten al centro del rango, que realmente es lo que le hemos mandado. Por ejemplo, si te dice el Garmin que entre 187 y 213, pues ya sabe que la mitad es 200 y que ahí es donde realmente tienes que ir y no por arriba o por abajo, ¿no? Evidentemente habrá por ahí quien dirá, es que yo no puedo ir pedaleando todo el rato a 200. Bueno, tienes que intentar ir lo más pegado a 200 todo el rato. O sea, sin más, como referencia, ¿vale? Que si tenéis dudas, recordad que podéis utilizar el chat para ir poniéndolo. Si queréis, pasamos al último tema.